¿Qué pasaría si te dijera que existió un jugador de la MLB que físicamente parecía incapaz de fallar un swing? Un jugador tan talentoso que lograba conectar con lanzamientos que parecían imposibles de alcanzar. Sí, estamos hablando de Vladimir Guerrero. Para entender cómo consiguió 9 selecciones al Juego de Estrellas, un premio MVP y hasta su inclusión en el Salón de la Fama, gracias a su genial técnica de bateo, necesitamos regresar a Nizao, en la República Dominicana. Vlad creció en un entorno humilde, jugando béisbol con sus hermanos y utilizando guantes improvisados hechos de cartón y pelotas confeccionadas con calcetines rellenos de bolsas plásticas punto. Fue aquí donde perfeccionó sus habilidades, lo que finalmente lo llevó a firmar con los Montreal Expos en 1993 por apenas $2.10. No era mucho, pero representaba una oportunidad, una que no desperdició. En las temporadas siguientes, dominó las ligas menores, logrando su ansiado debut en las mayores en septiembre de 1996. En ese momento, los Expos luchaban intensamente por el comodín, a solo un juego de los San Diego Padres, con 11 partidos restantes. Al ascenderlo, buscaban asegurar su boleto a la postemporada. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los Expos perdieron 7 de sus últimos 11 encuentros, quedándose fuera el último día de la temporada. Fue un final decepcionante, pero su principal prospecto mostró de lo que era capaz. En su tercer juego, con el equipo abajo 5-3 en la novena entrada, Vlad conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, enviando la pelota contra el poste de foul del jardín derecho. Los comentaristas no pudieron evitar reaccionar. Buen lanzamiento, fuera de la zona. Tal vez ni siquiera fue strike, pero se inclinó y lo destrozó. Este fue el primer destello de su habilidad para batear cualquier lanzamiento, sin importar la dificultad. Al año siguiente, cuando recibió más turnos al bate, fue criticado por su agresividad en el plato. Sin embargo, esas críticas empezaron a disiparse en 1998, cuando sus números ofensivos se dispararon. En 159 juegos, registró un WAR de 7.4, logró 82 hits de extra base, un promedio de .324 y 1. Quizás su mejor actuación llegó el 11 de junio contra los Yankees de Nueva York. En ese momento, los Yankees eran un equipo imponente con un récord de 46-13, más de 20 juegos por encima de los Expos, aunque la temporada aún no llegaba a la mitad. Andy Pettitte estaba en control total del partido, permitiendo apenas 4 corredores en base y ninguna carrera en 6 entradas. Pero entonces Vlad se presentó al plato al inicio del séptimo inning, con Nueva York liderando 5-0 y una probabilidad de victoria del 96%. Guerrero se negó a rendirse. Usando su enfoque característico de swing libre, falló un corte descontrolado sobre un lanzamiento fuera de la zona para el primer strike, provocando comentarios despectivos de los narradores. «Mira a Gary, está bateando para 308, pero aún no entiende realmente la zona de strike. Sigue siendo un bateador indisciplinado». Paradójicamente, justo después de estas críticas, conectó un doble por encima de la cabeza de Chad Curtis en el jardín central. Lo que siguió fue una demostración de persistencia. Rondell White bateó un elevado al centro que apenas escapó del guante de un Curtis que se lanzó a atrapar la bola, permitiendo que Vlad avanzara a tercera. Un error en el tiro, que rebotó en el guante del segunda base, le permitió a Guerrero correr a home y borrar el 0 del marcador. Pero los Expos no se detuvieron allí. José Vidro conectó un elevado de sacrificio al izquierdo que impulsó a White, y luego Brad Fulmer bateó una rola por la línea de primera base, evadiendo a Tino Martínez para impulsar 2 carreras más. Esto puso al empate en tercera base y la carrera de la ventaja en segunda, cambiando el impulso del juego a favor de los Expos. Con la intención de forzar una jugada en cualquier base,
los Yankees dieron base por bolas intencional a F.P. Santangelo y luego lograron ponchar a Scott Livingston en 3 lanzamientos. Esto dejó en el plato al hombre que había iniciado todo el caos, Vladimir Guerrero. ¿Podría coronar la remontada de su equipo? ¿Lograría el hit decisivo o sucumbiría bajo la presión, permitiendo que los Yankees escaparan con una ligera ventaja? Frente a Darren Holmes, Vlad empezó con cuenta de 2-0. Aunque en 1998 solo se había encontrado en esa situación 84 veces, su promedio en tales casos subía a .373 con un OPS superior a 1220. Estaba en control del turno. En el tercer lanzamiento, conectó un potente batazo por la línea del jardín derecho, pero fue foul. En ese instante, el estadio entero contuvo el aliento para luego soltar un suspiro de decepción. Aún tenía 2 strikes para trabajar, pero la oportunidad se redujo drásticamente a 1 tras un swing impulsivo sobre una curva alta. Todo se reducía a este momento. El juego estaba en sus manos. Guerrero conectó un batazo hacia el centro derecho. El jardinero central se lanzó, pero no logró atraparla. La carrera del empate cruzó el plato, seguida de la carrera de la ventaja. Solo mira este swing. El punto de contacto estaba en un lugar donde ningún jugador sensato intentaría batear. Pero Vlad no solo hizo contacto, sino que envió la pelota al espacio entre los jardineros, vaciando las bases. Aunque lo sacaron en tercera intentando avanzar, eso era lo de menos. Más importante era cómo Vladimir Guerrero fue clave para los Expos durante toda la temporada. Su ofensiva marcó una diferencia en un equipo que carecía de otros grandes productores. De hecho, solo otro jugador de los Expos registró un OPS superior a 103 y el WAR acumulado de sus jugadores de posición apenas alcanzó 12.9. Vlad, por sí solo, aportó 7.4 de esa cifra. Sin él, la ofensiva del equipo podría haber sido desastrosa. No fue sorpresa que los Expos lo recompensaran con una extensión de 5 años y $28 millones, llevándolo hasta sus años de arbitraje. Este acuerdo resultó ser muy beneficioso para el equipo, especialmente en su primer año bajo contrato. Para el juego de estrellas, Vlad ya bateaba para 293 con un OPS de 914, suficiente para ganarse su primera selección al clásico de mitad de temporada. En esa ocasión, tuvo la oportunidad de producir con corredores en las esquinas, pero bateó directo a Omar Vizquel, quien, con su característico talento defensivo, realizó un flip perfecto para sacar un out forzado en segunda base. Entre 1993 y 2006, con una pausa entre 2002 y 2004, Vizquel ganó el Guante de Oro, así que definitivamente no era ideal batear hacia él. El juego de estrellas finalmente dio a Vladimir Guerrero la atención que merecía, ya que los Expos sufrían de una baja asistencia en Montreal y tenían dificultades para construir equipos competitivos. Ahora, toda la MLB estaba reconociendo su talento ofensivo. En la segunda mitad de esa temporada, Vlad elevó aún más su nivel. Entre el 27 de julio y el 26 de agosto, logró un hit en 31 juegos consecutivos, la 10ª racha más larga en la historia de la Liga Nacional y la más extensa en MLB en 12 años. Durante esa racha, su promedio subió de .280 a .333 y su OPS de 881 a .960.1. Aunque su racha terminó al quedarse sin hits contra los Reds, al día siguiente compensó con un jonrón para dejar tendido al rival, enviando la pelota a lo profundo del jardín izquierdo central. Sin embargo, en el aspecto defensivo, Vlad era conocido por cometer errores, aunque su brazo era algo extraordinario. En un partido, Carlos Baerga conectó un batazo al rincón del jardín derecho, permitiendo que Edgardo Alfonso anotara y Tyler Hanley se dirigiera al plato. Pero el tiro de Vlad fue absolutamente perfecto, eliminando a Hanley en el home. Lo más impresionante es que este ni siquiera fue su mejor lanzamiento.
Esa distinción pertenece a una jugada el 7 de julio de 2001. Por ahora, enfoquémonos en cómo Guerrero representó momentos icónicos y el inicio de una carrera brillante en sus 8 años iniciales en MLB. En Montreal, Vladimir Guerrero estableció numerosos récords de temporada y fue nombrado jugador del año del equipo en 4 ocasiones. Además, se convirtió en el líder histórico de la franquicia en promedio de bateo, jonrones, OPS y muchos otros registros que nunca podrán ser superados. Sin embargo, tras la expiración de su contrato al final de la temporada 2003, Vlad necesitaba un nuevo hogar. Como era de esperarse, varios equipos estaban interesados en adquirir sus servicios. Uno de esos equipos eran los Orioles, quienes, tras alcanzar la serie de campeonato de la Liga Americana, Alques, en 1996 y 1997, habían caído en años difíciles, sin temporadas ganadoras desde los Mets también se encontraban en una situación similar. Después de perder la Serie Mundial del 2000 contra los Yankees, sus victorias anuales disminuyeron hasta alcanzar solo 65 en 2003. Ambos equipos estaban desesperados por agregar poder a sus alineaciones, especialmente en el jardín derecho, y habrían aprovechado al máximo el talento de Vlad. Sin embargo, Guerrero optó por firmar con Los Ángeles de Los Ángeles por $71 millones en un contrato de 5 años. La decisión estuvo influida por 2 factores principales. El nuevo propietario del equipo, Arte Moreno, compartía su herencia hispana, y el éxito reciente de Los Ángeles, quienes habían ganado la Serie Mundial en 2002. Aunque en 2003 no lograron clasificar a los playoffs con solo 77 victorias, las llegadas de Vlad, Bartolo Colón, Kelvin Escobar y José Guillén buscaban devolver al equipo a la gloria. En su primera temporada con Los Ángeles, Vlad no perdió tiempo en dejar su huella. Sus actuaciones destacaron desde abril, pero ninguna fue tan dominante como la del 2 de junio. En ese juego, enfrentando a su excompañero Pedro Martínez, Vlad inició con un jonrón de 2 carreras en la primera entrada. Más tarde, en la tercera, conectó un doble por la línea del jardín izquierdo, impulsando 2 carreras más. Luego, en la cuarta, contribuyó con un elevado de sacrificio para acercar a su equipo en el marcador. Con 2 hits y 5 carreras impulsadas, ya era una noche memorable para Vlad. Pero no terminó allí. En el 6º inning, conectó su segundo jonrón del juego, esta vez de 3 carreras, para dar ventaja a Los Ángeles. Finalmente, en el 7º, añadió un sencillo productor, concluyendo el juego con un impresionante registro. 4 de 4, 2 jonrones, un doble y 9 carreras impulsadas. Fue una actuación inolvidable que subrayó su impacto inmediato en su nuevo equipo. Conforme avanzaba la temporada y los playoffs parecían lejanos, Vlad elevó aún más su nivel. En septiembre, cuando Los Ángeles estaban a 3.5 juegos del comodín y a 3 del liderato divisional, Guerrero lideró al equipo con un mes espectacular: 41 hits, 18 extra bases, 25 carreras impulsadas, un promedio de .363 y un OPS superior a 1100. Su manager, Mike Scioscia, mencionó que Vlad literalmente cargaba al equipo sobre sus hombros. El clímax de la temporada llegó en la penúltima serie contra los Atléticos de Oakland, con el título divisional en juego. En el primer juego, enfrentaron al ganador del Cy Young, Barry Zito. Aunque Zito dominó a Guerrero en sus primeros 2 turnos, el tercer enfrentamiento cambió todo. En la 6ª entrada, con un corredor en primera y Oakland ganando 2-0, Vlad conectó un descomunal jonrón al jardín izquierdo central, empatando el juego. Aunque Oakland retomó la ventaja en la parte baja de esa misma entrada, Los Ángeles respondieron en el 8º, empatando el marcador y tomando la delantera gracias a un hit crucial de Garrett Anderson,
ya que los Atléticos decidieron darle base intencional a Vlad. Finalmente, con sólidas actuaciones de los relevistas Francisco Rodríguez y Troy Percival, Los Ángeles aseguraron su primer título divisional desde 1986. Para Vladimir Guerrero, esto significaba algo más. Finalmente jugaría béisbol más allá del juego 162. Su primera experiencia en playoffs fue contra los Medias Rojas de Boston, un equipo decidido a romper la maldición del Bambino tras años de decepciones. Aunque Los Ángeles dividieron la serie regular contra Boston, los dos primeros juegos de la serie divisional no fueron competitivos, con los Medias Rojas llevándose ambos por un marcador combinado de 17-6. En el tercer juego parecía que Boston cerraría la barrida, liderando 6-1 en la séptima entrada. Sin embargo, como lo habían demostrado durante toda la temporada, Los Ángeles no se rendirían fácilmente. Barry Zito había sido retirado del juego, y los relevistas Bronson Arroyo y Darren Oliver intentaron mantener la ventaja de los Atléticos. Sin embargo, Los Ángeles comenzaron a luchar. Darren Erstad trabajó un boleto en una batalla de 7 lanzamientos con las bases llenas, anotando una carrera y reduciendo la diferencia. Esto trajo a Vladimir Guerrero al plato con las bases llenas, abajo 6-2, pero con una oportunidad de cambiar el curso del partido. ¿Lo hizo? ¡Lo hizo!, exclamaron los comentaristas mientras Guerrero se preparaba. Mike Scioscia, el manager de Los Ángeles, había creado esta oportunidad específicamente para su estrella, el candidato favorito al MVP de la Liga Americana. Vlad sabía que podía mantener viva la ofensiva con un sencillo o un doble, pero fue contratado para algo más grande. Su momento había llegado. En el primer lanzamiento, conectó un batazo largo hacia el jardín derecho. La pelota voló, retrocedió y finalmente se fue. Un grand slam que empató el juego 6-6. En un estadio enmudecido por la sorpresa. Un partido que parecía estar completamente fuera de alcance había sido igualado gracias a Guerrero. Aunque Guerrero no tuvo otra oportunidad de batear en el juego, en la novena entrada estuvo a punto de hacerlo con un corredor en tercera y un out. Sin embargo, los Medias Rojas optaron por darle una base por bolas intencional, una decisión que resultó efectiva, ya que Keith Foulke ponchó a los dos siguientes bateadores para escapar del peligro. En la décima entrada, David Ortiz selló el destino de Los Ángeles con un cuadrangular que dejó a los de Anaheim eliminados en la primera ronda de playoffs. A pesar del desenlace amargo, Vladimir Guerrero terminó llevándose el premio al jugador más valioso, MVP, por su increíble temporada regular. Bateó con 337. Con 39 jonrones y 126 carreras impulsadas, números que subrayaron su importancia para un equipo que, sin él, probablemente no habría llegado ni cerca de la postemporada. Sin embargo, los playoffs seguirían siendo un obstáculo difícil de superar para Los Ángeles en los años siguientes. En 2005, Guerrero tuvo otra campaña dominante, llevando al equipo a ganar la división oeste cómodamente. No obstante, en la postemporada, su rendimiento se desplomó. Bateó para un promedio de 184 con un OPS de apenas 428 en 10 juegos. Los Ángeles fueron eliminados por los Medias Blancas en la serie de campeonato de la Liga Americana. En 2006, Los Ángeles no lograron llegar a los playoffs, y en 2007 fueron barridos por los Medias Rojas nuevamente. Sin embargo, ese año tuvo un momento especial para Vlad. Ganó el Home Run Derby durante el Juego de Estrellas en San Francisco, un logro aún más significativo al compartirlo con su familia, incluido su hijo Vlad Jr., quien 16 años después se convertiría en el primer hijo en ganar el Derby tras el título de su padre. En 2008, Los Ángeles experimentaron cambios importantes. Contrataron a Torii Hunter en la agencia libre, adquirieron a Mark Teixeira en un cambio a mitad de temporada y alcanzaron las 100 victorias por primera vez en la historia de la franquicia. Sin embargo, la historia se repitió.
Cayeron ante los Medias Rojas en la serie divisional por tercera vez en 5 años. Finalmente, en 2009, Los Ángeles se enfrentaron nuevamente a los Medias Rojas, pero esta vez tomaron el control. Ganaron los primeros 2 juegos de la serie cómodamente y llegaron a Fenway Park con la oportunidad de barrer. Aún así, los Medias Rojas, conocidos por su capacidad de remontar, tomaron una ventaja de 6-4 en la 9ª entrada. Con 2 outs y 2 strikes sobre Eric Aybar, el partido parecía perdido. Pero Aybar conectó un sencillo al jardín central, y luego Chone Figgins negoció un boleto tras una batalla de 7 lanzamientos. Bobby Abreu, con un doble contra el monstruo verde, impulsó una carrera más, dejando corredores en segunda y tercera. Con Torii Hunter en el plato, los Medias Rojas decidieron darle una base por bolas intencional, configurando un duelo entre Vlad y la historia. Con el juego en sus manos, Guerrero se paró en el plato decidido a hacer daño. Guerrero conecta. Un batazo al jardín central. La pelota cayó para un sencillo que empató el juego con Figgins cruzando el plato. Detrás venía Abreu, quien anotó para darle la ventaja a Los Ángeles. Vlad había hecho lo que mejor sabía hacer: responder en los momentos más cruciales. Aunque su temporada regular de 2009 había sido la más baja de su carrera, con problemas de lesiones y una producción disminuida, su hit oportuno aumentó drásticamente las posibilidades de victoria de su equipo, asegurando su primera victoria en una serie de postemporada contra los Medias Rojas, un rival que los había eliminado en múltiples ocasiones. Su bate finalmente despertó en la serie de campeonato contra los Yankees, donde bateó para .370, con un OPS de 986 y 5 carreras impulsadas en 6 juegos. Sin embargo, el poder ofensivo y el picheo élite de los Yankees resultaron ser demasiado, poniendo fin no solo a la temporada de Los Ángeles, sino también al tiempo de Vlad con el equipo. Los 5 años de Vladimir Guerrero en Anaheim estuvieron llenos de altibajos. Fue el corazón ofensivo del equipo, ganando un MVP en 2004 y ayudándolos a llegar a la postemporada en varias ocasiones. Sin embargo, en los playoffs, sus números no siempre reflejaron su excelencia. Bateó apenas 2 jonrones en 29 juegos de postemporada y tuvo un OPS de 740. Con su contrato terminado, los Rangers de Texas lo ficharon en 2010. A sus 32 años, Vlad tuvo una resurgencia en su carrera, conectando 29 jonrones, impulsando 115 carreras y terminando 11º en la votación del MVP. Además, ayudó a los Rangers a alcanzar su primera serie mundial en la historia de la franquicia. Sin embargo, Vlad no logró brillar en octubre, y Texas cayó en 5 juegos ante los Gigantes de San Francisco. Aunque había rejuvenecido su carrera en la temporada regular, los Rangers decidieron no renovar su contrato. En 2011, firmó con los Orioles de Baltimore, un equipo que había mostrado interés en él años antes. Pero Vlad ya no era el mismo jugador. En 145 juegos, registró sus peores estadísticas ofensivas en una temporada completa. En 2012, firmó un contrato de ligas menores con los Azulejos, pero fue liberado al poco tiempo. Ese fue el final de su tiempo en las grandes ligas. Cuando recordamos a Vladimir Guerrero, es imposible no pensar en sus icónicos swings. Ninguno fue más absurdo que el sencillo que conectó el 14 de agosto de 2009. Contra Chris Tillman, Vlad conectó un blooper al jardín izquierdo, con una bola que había rebotado en el suelo antes de llegar al plato. Este hit encapsuló su estilo único. Un bateador que nunca conoció un lanzamiento que no pudiera golpear. Entre 2007 y 2011, Guerrero persiguió el 43.7% de los lanzamientos fuera de la zona, el porcentaje más alto de cualquier jugador en ese periodo. Como Augustin Verlander bromeó una vez, he escuchado de todo, desde no le lances strikes porque perseguirá lanzamientos fuera de la zona, hasta lánzale justo al medio, porque esos son los que no puede golpear.
Estoy hablando en serio. La habilidad de Vlad para conectar incluso los lanzamientos más imposibles lo llevó a unirse a un grupo exclusivo de jugadores con 449 jonrones y un promedio de bateo de Pitra 318 en sus carreras. No es de extrañar que fuera incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en su segundo año de elegibilidad, el lugar que le corresponde a un jugador que redefinió lo que significaba ser un bateador agresivo y talentoso.